fue declarada Monumento Nacional en 1931 y pasear por ella es recorrer la historia del arte desde los siglos XIII al XVIII. Es la sede histórica de la diócesis Osma-Soria y ahora mismo es la sede episcopal española más pequeña con obispo residente. Hoy dedicamos nuestro paseo por la provincia a la Catedral de la Asunción, la Catedral del Burgo de Osma. Y esperándonos aquí en el interior de esta Catedral de la Asunción está José María, que es uno de sus guías. ¿Qué tal, José María? Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, menuda joya tenemos aquí en la provincia de Soria, ¿no? Tenemos una gran catedral y podemos estar muy orgullosos de ella. Sede de la diócesis de Osma-Soria. ¿Por qué está aquí esta diócesis si no está en Soria capital? Pues, ¿qué pasó en esa época? Claro, el origen de todo esto al final no está ni en el siglo XXI ni en el siglo XX. Si nos remontamos en el tiempo, la sede episcopal está aquí desde el siglo VI, desde el año 597, que sepamos, en la antigua ciudad de Oxoma. Pero probablemente los orígenes de todo esto y la razón por la que la sede episcopal está aquí, está incluso en la ciudad celtíbero-romana de Uxama. O sea, nos estaríamos remontando pues casi 2000 años atrás. Sí, a épocas casi prerromanas. Estamos ahora mismo en el punto central, ¿no?, de la catedral. Cuéntanos qué se puede ver aquí. Pues sí, aquí desde el crucero nos podemos hacer una idea clara del conjunto del edificio, de esta catedral del siglo XIII. Esta es una catedral gótica que se inició en 1232 y que en muy pocos años se estima que en unos 40 años estaba terminado todo el interior de la catedral. Y eso es muy poco tiempo, ¿no? O sea, ¿por qué fue tan rápido? Poco tiempo y además es algo que le da un toque muy especial a la catedral porque no tiene cambios en el estilo, cambios en el proyecto, hay mucha unidad en el edificio. Estamos acostumbrados muchas veces a visitar catedrales y nos dicen, es que se tardó 400 años en terminar. Bueno, 400 años. Quizá lo que sucedió es que fueron reformando un proyecto que iba avanzando. Aquí no, aquí hicieron una iglesia que se terminó de un tirón, ¿no? Y esto es algo que se nota en cuanto entramos en la catedral, la unidad estilística. ¿Cuántos visitantes recibe esta catedral? Bueno, pues nosotros tenemos una estimación más o menos sobre el número de entradas. Claro, es lo que nos da pie a contabilizar, ¿no? Y nos movemos en torno a los 30.000, 35.000 visitantes al año, más o menos. Puede haber picos y diferencias de unos años a otros, pero bueno, nos movemos más o menos en esa media. ¿Y con qué se queda el visitante cuando viene a ver la Catedral de la Asunción? Bueno, pues con lo primero que se quedan es que, y al hilo de lo que hemos comentado de por qué está la catedral aquí, dice, ¿qué hace esta gran catedral o esta pedazo de catedral en este pueblo? Y entonces, claro, tenemos que empezar a remontarnos en el tiempo y explicar, no, es que la catedral está aquí por lo que fue, ¿no? Entonces eso es lo primero que impacta, impresiona. Pero luego ya cuando visitamos el interior de la catedral, pues por ejemplo la sala capitular y la tumba de San Pedro de Osma, que vamos a ver ahora, el retablo mayor, el códice beato, hay ciertas obras de arte que están a un nivel altísimo y claro, al final eso lo recuerda el visitante. Vale, José María, o sea que ahora nos vas a llevar a esa sala capitular, ¿no? Claro, nos vamos a ir a lo más antiguo de la catedral, a lo que nos queda de la catedral románica. Muy bien. Bueno, José María, pues aquí estamos, ¿no?, en el sepulcro de este obispo de San Pedro de Osma. Así es, en la sala capitular, en la sala capitular. Lo único que nos queda de la antigua catedral románica. De hecho, San Pedro de Osma fue el obispo que inició la construcción de la catedral románica. Y aquella catedral del siglo XII fue derribada en el siglo XIII para construir la actual y solo nos queda esto, la sala capitular. Vale, bueno, está todo perfectamente, la policromía está muy bien conservada, ¿no?, en el sepulcro. Eso es, una de las cosas que más llama la atención de esta sala es eso, que conserva la policromía en la bóveda y en el sepulcro del obispo de San Pedro de Osma. Y que, bueno, nos da una idea de cómo las iglesias medievales pues, eran muy coloristas, eran tan
uniformes como lo estamos acostumbrados a ver, ¿no? Nada que ver con lo que normalmente pensamos, ¿no? Y con lo que muchas veces nos encontramos después de que se hayan reformado muchas iglesias, que eso ya sería también otro tema. Pero esto, el color, era algo que estaba presente en el arte medieval. ¿Y quién fue San Pedro de Osma? ¿Qué supuso para estos dos núcleos de población este personaje? Pues mira, San Pedro de Osma fue un benedictino francés que llegó aquí en 1101 tras la reconquista y repoblación de esta comarca, sobre todo la repoblación de la ciudad de Osma. Entonces, en tiempos del rey Alfonso VI es cuando se envía a un nuevo obispo, porque el obispado, lo hemos dicho antes, es anterior, está documentado desde el siglo VI, pero la invasión islámica provoca la huida del obispo. Entonces, una vez se repuebla, se vuelve a recuperar la diócesis. Y San Pedro de Osma llegó a la ciudad de Osma, pero decidió construir la catedral a este lado del río. Y esto va a ser el germen de lo que hoy es el Burgo de Osma. Y de ahí la importancia de este obispo, que es el que recupera la antigua diócesis realmente con su llegada. Además de estos detalles de la policromía del sepulcro propiamente dicho, en esta sala capitular podemos ver, ¿no?, unas columnas que son muy características, ¿no? Pues sí, porque es que aquí, como he dicho, esto es lo que nos queda de la catedral románica en cuanto a arquitectura, lo más relevante, y del antiguo claustro románico lo más interesante son estos dos arcos dobles que eran el pórtico de la sala capitular. Entonces estamos ante un románico tardío y directamente relacionado con uno de los talleres del claustro de Silos. Que es la relación está con el taller de Silos viene por el fuste, ¿no? Claro, eso es. En Silos hay un taller que utiliza este mismo modelo de fuste en las columnas. Y bueno, no solo ya es el fuste de las columnas, el detalle del relieve, hay muchas cosas que remiten a Silos, pero es cierto que parece una seña de identidad y que ese taller va dejando en diferentes puntos este elemento. Interesante. ¿Y en los capiteles de estas columnas qué escenas se pueden ver? Pues la vida de Cristo, es decir, este es el capitel de la infancia de Cristo, y aquí está el niño en la cuna con la mula y el buey, aquí está el nacimiento, este es San José dormido, y en el otro lado está la adoración de los Reyes Magos, así que este es el ciclo de la infancia de Cristo. ¿De qué año aproximadamente estaríamos hablando? Bueno, pues estaríamos hablando de en torno al año 1200, o bueno, a caballo entre los siglos XII y XIII, porque esta es una sala de transición de románico al gótico. ¿Y el estado de los capiteles se puede decir que está bien conservado? Sí, están en buen estado. Hay que tener en cuenta también que estuvieron emparedados desde el siglo XVI a mediados del siglo XX, sí, estaban ocultos por el otro lado, y eso también preservó en parte estos dos arcos dobles. Bueno, al fin y al cabo, esta es la antigua sala capitular, pero a lo largo de los siglos vivió diferentes usos y reformas, y esto fue, por ejemplo, sacristía o vestuario del clero de la catedral. Entonces, bueno, pues en un momento se llegó a emparedar esta parte. Por lo menos ha servido para que se conserve. Eso es, se han conservado en muy buen estado. Al fin y al cabo, a veces esto supone una suerte para nosotros. En los capiteles, por ejemplo, o en el sepulcro está en muy buen estado, pues porque está vacío y dejó de ser objeto de culto en el siglo XVI, cuando trasladaron los restos de San Pedro de Osma. Entonces, a veces, casi sin querer, nos han permitido disfrutar de estas obras en muy buen estado. Sí, que se podría decir que no hay mal que por bien no venga, ¿no? Eso es. Vale, José María, ¿dónde vamos a ir ahora? Pues ahora vamos a seguir hablando de la catedral románica, pero ahora lo vamos a hacer con una escultura, con el Santo Cristo del Milagro. Continuamos hablando de la parte románica de la catedral, ¿no?, de esa catedral románica, y lo vamos a hacer con este Cristo que tenemos. Eso es, con el Santo Cristo del Milagro. Ya hemos comentado en la sala capitular que aquí hubo una catedral románica del siglo XII y esa catedral se dota, ¿no?, con elementos de devoción, por ejemplo. Y la escultura más antigua que conservamos en la catedral y la única que queda de la catedral románica es esta talla. ¿Y qué se sabe sobre su origen, por ejemplo? ¿Cómo llegó aquí y demás? Bueno, pues sabemos que su origen es francés, que es un Cristo de madera de roble francés que fue tallado en torno al año 1100. Y todo esto coincide con la llegada de San Pedro de Osma, que era un benedictino francés. Entonces, bueno, pues todo está en relación, ¿no? La llegada de un obispo, el primer obispo tras la Reconquista, el restaurador de la diócesis, un monje benedictino francés, que no es extraño que trajera consigo pues un crucificado
desde allí, ¿no? Y es la verdad es que magnífico Cristo del Milagro. Se restauró en Simancas, en los talleres de la Junta, hace ya bastantes años. Y bueno, si lo vemos con este aspecto tan medieval, tan auténtico, es porque la restauración permitió pues, eliminar repintes, añadidos y bueno, algunas transformaciones que había vivido la obra. Pero lo que te iba a comentar que, bueno, se le llama Santo Cristo del Milagro por una tradición que cuenta que un día entró un gallo en la catedral y que aquel gallo se posó en la cabeza del Cristo. Y un sacristán lo vio allí subido y le tiró una piedra, pero no dio al gallo, dio al Cristo en la frente y comenzó a brotar sangre. Ay, ¿sí? Sí. Conservamos en la catedral un relicario que dice la tradición que contiene la sangre que brotó de la frente de esta escultura. Madre mía, bueno, es una leyenda. Es una leyenda de las muchas que hay en la catedral, pero esta es la más auténtica, por decirlo de algún modo, ¿no? Sí. José María, ¿qué más elementos románicos tenemos en la catedral? Pues realmente elementos románicos quedan algunos más en el claustro. Que ya hemos visto, claro. Sí. Y sí que no es una pieza románica, pero que está en relación con el origen de la catedral, que es la Virgen del Espino. Vale, genial, pues ¿qué te parece si vamos a verla? Vale, vamos para allá. José María, llegamos a otro rinconcito, ¿no?, de la catedral, en este caso. Eso es. Estamos en la capilla de la Virgen del Espino, claro, sí. La patrona del Burgodeos, ¿no?, que la tenemos presidiendo su retablo, y que es una devoción anterior a la catedral, es decir, la catedral está aquí porque ya había un edificio religioso, no sabemos exactamente cómo era, pero un edificio religioso donde ya se veneraba a Santa María del Espino. En este caso, cuéntanos cómo es la talla y demás, de qué época estamos hablando. Esta talla es de la segunda mitad del siglo XIII, es una virgen sedente con el niño en su regazo. Y se le llama Santa María del Espino porque, según la tradición, donde está la catedral se apareció la Virgen sobre un arbusto, sobre un espino. Entonces, donde se apareció la Virgen se construyó un santuario, ¿no?, un edificio religioso, y posteriormente se levantó la catedral románica y la catedral gótica, claro. Vale. Así que estamos nuevamente en los orígenes de la catedral. Tenemos un retablo que le acompaña que es magnífico. Pues sí, es muy bien conservado, ¿no? Sí, un retablo de principios del siglo XVII, se restauró hace unos años y bueno, pues es un retablo que está dedicado a la Virgen María, es la absoluta protagonista. Pero tiene una escena muy curiosa, bueno, varias escenas muy interesantes, pero una es muy curiosa porque es la representación de una procesión del siglo XVII. Entonces ahí está la Virgen del Espino sobre andas, bajo palio, todo el cortejo que la acompaña, incluso el paisaje es el paisaje de esta zona. Sí. ¿Era muy común representar este tipo de escenas en esa época? Pues ¿O era una cosa excepcional? No es muy común. En ocasiones, en imágenes con mucha devoción, en los retablos donde se venera esa imagen, pues se puede tratar la devoción local, pero con este despliegue de detalles tan minucioso no es nada habitual, ¿no? Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en el paisaje de esa pintura está el castillo de Osma en pie, que ahora está en restauración, pero ahí está en pie todavía, el paisaje es el de este entorno, bueno, que al final nos está contando cosas de nuestro pueblo, ¿no?, pero de hace 300 años, ¿no? ¿Se sabe quién lo pintó? Pues aquí trabajaron dos talleres de pintura, pero el principal parece ser que es un pintor que trabaja en esta zona en varios lugares, que se llama Martín González, que es un pintor del siglo XVII. José María, la verdad es que la capilla mayor que tenéis aquí es espectacular, ¿no? Tiene un retablo de Juan de Juni, que bueno, es uno de los grandes de la escultura castellana, ¿no? Sí, y yo tengo que decir personalmente que es una de las cosas que más me gusta de la catedral, el retablo mayor. Sí. Es un gran retablo de Juan de Juni y Juan Picardo, porque fueron dos escultores los que colaboraron aquí, pero bueno, que crean una obra fantástica. Es un retablo de mediados del siglo XVI y dedicado a la vida de la Virgen María, que es la titular de la catedral. Es decir, que podemos ver escenas relacionadas con la Virgen, con ella, en su mayoría, ¿no? Además, es que es la absoluta protagonista del retablo, porque las escenas que recoge están dedicadas a las fiestas mayores de la Virgen. Por ejemplo, es un retablo en el que pues, no hay calvario o no está representado el nacimiento, porque se dedica el exclusivo protagonismo a la Virgen María. ¿Y eso es muy común o no se suele dar? No es muy común. Por ejemplo, que un retablo no esté rematado con un calvario no es muy común. Sí. Pero sí que es cierto que en este caso el obispo Acosta, que es el obispo que patrocinó el retablo y que dejó muy claro que quería que se representara en él, entiende el retablo o lo plantea en relación a otra obra, que es el velo de pasión con el que se cubre en Semana Santa.
Que de eso también nos ibas a contar, ¿no? Eso es. Porque se coloca Sí. el miércoles El miércoles santo. el miércoles santo. Eso es, el retablo se cubre con un velo de pasión, que realmente es un retablo pintado dedicado a la pasión y muerte de Cristo. Por eso digo que hay que entender este retablo en relación con el complemento que es ese velo, que lo pintó además el policromador del retablo, Diego de Urbina. Entonces ese velo se puede ver de miércoles santo hasta el Gloria de la Vigilia Pascual, que es el sábado por la noche, que es cuando se retira el velo, y que se conserva en muy buen estado gracias a que sigue en uso, pero que claro, es tan grande que no se puede exponer. Justo enfrente de este retablo que tenemos aquí, tenemos un coro que también es magnífico, ¿no? Que está presidido por dos órganos. Eso es, el coro de la catedral realmente es una sillería de mediados del siglo XVI, muy sobria, muy austera, pero es un buen coro, y lo más destacado son los dos órganos del siglo XVIII, ¿no? Que además uno de ellos sigue en uso. Eso te iba a decir, que si alguno de los dos se tocaba. Sí. De los dos órganos, el que conserva la trompetería horizontal, que es el de la epístola, es el que se utiliza en las grandes ceremonias de la catedral. El órgano del Evangelio, ese, bueno, pues ahora no está en uso y de hecho está prácticamente desmantelado lo que es el mecanismo interior. ¿Se sabe quién los hizo, no? ¿Fue Pues fue José de Echevarría, a lo mejor? José de Echevarría fue el autor del órgano grande, el que no se utiliza. Y sobre el otro órgano hay más dudas. Parece que pudo ser un tal Quintín de Mayo, pero bueno, yo lo voy a dejar ahí un poco en las probabilidades. Pero sí, el grande, el de Carlos III, porque lo patrocinó Carlos III, o llega aquí gracias a él, era de José Echevarría, que era un grandísimo organero. Maestro. Además es un lujo que, bueno, al menos uno de los dos se utilice, claro, ¿no? Porque siempre tiene que haber alguien que los mantenga y que los toque. Claro, en la catedral hay un canónigo organista, que es el que toca el órgano en las ceremonias más importantes, y sí, se mantiene en uso. Bueno, José María, coméntanos dónde estamos ahora. Pues estamos en la sacristía mayor de la catedral, que es una de las obras más modernas del edificio. Esto se corresponde a la ampliación de la cabecera que patrocinó Carlos III. Y bueno, pues estamos ante una obra de Juan de Villanueva, que fue el gran arquitecto de la corte de Carlos III. Eso es del neoclasicismo, ¿no? Sí, más o menos. Eso es. Juan de Villanueva es el gran arquitecto del neoclasicismo español. Pero cuando trabajó aquí en el Burgo de Osma, que era un arquitecto relativamente joven, vamos a decirlo así, tenía poco más de 30 años, está todavía en su primera etapa. Entonces esta sacristía todavía tiene ciertos tintes barrocos. Bueno, ¿y qué hacía ese arquitecto aquí en el Burgo de Osma? Bueno, pues aquí se concentran un cúmulo de circunstancias que a la postre son muy interesantes para el Burgo de Osma, porque trajeron prosperidad y un esplendor en ese momento muy importante. Por un lado está la figura de Fray Joaquín de Eleta, que era el confesor de Carlos III, un franciscano nacido aquí en el Burgo de Osma. Entonces, durante 25 años fue confesor del rey, claro. La influencia del confesor en la corte fue muy importante. Y por otro lado está la beatificación de Juan de Palafox, que por eso se amplió la catedral, para construir su capilla, que luego os enseñaré. Y ahí están las dos razones principales por las que Carlos III se fija especialmente en el Burgo de Osma. Muy bien. Tenemos aquí en esta sacristía, en este espacio de la catedral, una de las obras que va a ir a las Edades del Hombre, ¿no? Pues sí, porque Cuéntanos. en la decoración de la sacristía, pues participan diferentes artistas, y uno de los detalles fue la colección de cobres que donó el obispo Calderón, que fue el que puso la primera piedra de la sacristía. Y la pieza que va a ir a las Edades del Hombre de Lerma es el cobre de Abraham y los ángeles que tenemos aquí en la sacristía mayor. Qué interesante. ¿Por qué se ha elegido esa pieza y no otra? Pues porque parece ser que la exposición, porque esto hasta que no se inaugure todavía no se sabe exactamente cuál es el desarrollo, pero la exposición trata el tema de los ángeles. Y en esta pintura tenemos la visita de los ángeles a Abraham. Muy bien. Bueno, un espacio referente, ¿no? Sobre todo por el tema del arquitecto. Sí, claro. Es decir, esto... para empezar, el visitante que llega aquí a la catedral y entra en la sacristía, hay mucha gente que llega y dice, madre mía, que sacristía es más grande que la iglesia de mi pueblo.
Pero bueno, sí es que Juan de Villanueva levantó un espacio monumental, ¿no? Y además con materiales de primera calidad. Por ejemplo, los mármoles que se utilizan en la mesa o en el aguamanil son mármoles de Soria, de la zona de Espejón, Espeja, Cantalucia, es decir, que es todo un lujo realmente esta sacristía. José María, después de visitar la sacristía mayor, hemos venido a esta capilla, ¿no? La de Juan de Palafox. Eso es, la capilla del Beato Juan de Palafox, que está relacionada directamente con la sacristía, porque todo se proyecta como un conjunto de ampliación de la catedral. Bueno, pues Juan de Palafox, el Beato Juan de Palafox, nació en Navarra, en Fitero, en 1600. Bueno, a lo largo de una vida bastante azarosa, porque era hijo ilegítimo del marqués de Ariza, después fue reconocido por su padre. Bueno, pues posteriormente ya fue ordenado sacerdote. Fue obispo de Puebla de Los Ángeles, arzobispo electo de México, virrey de México, todo esto en Nueva España, y murió como obispo de Osma en 1659. Murió con fama de santidad y se inició un proceso de beatificación tras su muerte. Y en el siglo XVIII, Carlos III se implicó en aquella beatificación activamente, el rey estaba convencido de que todo iba a prosperar y por eso se amplió la catedral, para construir la capilla donde venerar a Juan de Palafox. Lo que pasa es que la beatificación realmente se celebró en el año 2011, es decir, esto es un proceso que se paralizó en el tiempo, que se recuperó después, pero hoy podemos hablar del Beato Juan de Palafox y Mendoza y de su estupenda capilla realmente. ¿Qué se podría destacar de esta capilla? Pues mira, aquí nos encontramos por un lado al mismo arquitecto que en la sacristía, Juan de Villanueva, pero además aquí trabaja otro arquitecto, que es Francisco Sabatini, que es el que hace la cúpula, ¿no? Esta cúpula también estupenda. Luego nos encontramos obras de talleres de la corte, por ejemplo la lámpara de vidrio soplado de la Real Fábrica de la Granja de San Ildefonso, de Segovia. La Inmaculada es de mármol de Carrara, de Roberto Michel. Seguimos viendo los mármoles y estas piedras ricas que tenemos en este entorno, ¿no? de la provincia de Soria. Y todo bajo las órdenes del rey, porque sobre la puerta está el escudo de Carlos III, ¿no? Ahí lo tenemos, dejando claro que él es el patrocinador de la obra, que esta es capilla real, que esto salió de su beneficencia, vamos a decirlo así, ¿no? De su bolsillo, eso es. Bueno, además los materiales, eso, ¿no? Mármol de Carrara, cristal de la Granja, era claro, vamos, es que bueno, los capiteles son de bronce dorado. Bueno, tenemos que pensar que realmente lo que está haciendo Carlos III aquí es volcar lo mejor de la corte en el Burgo de Osma. Esto es un reducto en el que trabajan artistas. Villanueva, el Museo del Prado; Sabatini, la Puerta de Alcalá o el Palacio del Pardo; Salvador Maella, que realiza el fresco, decora el Palacio Real de Madrid. Es que es la crème de la crème, sí. Y eso lo tenemos aquí, ¿no? en el Burgo de Osma, en la provincia de Soria, ¿no? Esto fue un momento esplendoroso. Es realmente. Un lujo. Es un lujo, sí, es un lujo. Y claro, la gente llega aquí cuando visita la catedral, ven esta capilla y dicen, pero esto, bueno, es que en el fondo parece que hemos cambiado de edificio. Sí, que de una catedral medieval en la que hemos comenzado, pues nos encontramos en un espacio pues palaciego, en cierto modo. Sí. Además es una capilla que se puede ver todos los días porque hay misa. Eso es. Habitual, ¿no? La misa diaria se celebra aquí, hoy a las 11 de la mañana, los domingos a la 1, pero esta es la capilla de uso diario y cotidiano, y la capilla realmente de oración de la catedral. Estamos subiendo ahora al campanario, ¿no?, de la torre y 120 escalones. Después, 120 hasta este primer nivel. Podemos decir que hemos llegado a la primera parada de este la visita museo a la torre, por sí. alturas, ¿no? Eso es, cuando hacemos visitas a la torre de la catedral, que bueno, pues esperemos para Semana Santa tenerlas ya a pleno rendimiento. La primera parada que hacemos con los visitantes es esta, que es el antiguo nivel en el que se refugiaban los campaneros, que pasaban aquí gran parte del día. O sea que aquí trabajaba el campanero. Eso es. Y utilizaba las campanas. Eso es, hacían los toques tradicionales, sí. Luego arriba en el cuerpo de campanas, pero en algún sitio se tenían que refugiar cuando azotaba el viento, cuando hacía frío, y lo hacían en esta zona, que en aquel momento estaba dividida en dependencias. Y en este caso, ahora mismo, ¿qué tenéis conservado de Bueno, pues aquí lo primero que tenemos es una maquinaria de reloj. Que es una maquinaria que estaba desmantelada, pero que cuando se restauró la torre pues se recuperó en parte y se recompuso. Esta creemos que es una maquinaria de principios del siglo XIX. Sí, o sea, ahora mismo no funciona. No funciona, pero... no funciona. Y de hecho no está completa. Pero bueno, es el ejemplo del reloj que siempre tuvo la torre de la catedral. La torre nunca ha tenido reloj con esfera.
el reloj siempre ha sido de sonido, así que ¿sí? siempre han sido las campanas las que han marcado el ritmo de la catedral. Las originales. Sí. También tenéis restos de las campanas antiguas. Sí, luego ¿no? veremos las campanas arriba cuando subamos al cuerpo de campanas, y lo que tenemos aquí son elementos históricos de las campanas. ¿Vale? Exactamente. Cuando se restauraron se pusieron yugos nuevos y entonces aquí se exponen los yugos antiguos. ¿De qué época serían estos? Pues del siglo XVII, a finales del XVII al XIX, y están hechos en madera de olmo. Además es uno de los conjuntos de yugos antiguos ahora mismo más importante de las catedrales de Castilla y León. ¿Cuánto puede pesar un yugo de estos? Pues la verdad es que el yugo solo no sé cuánto puede llegar a pesar. Pero sí te puedo decir que la campana más grande de la torre, que es la campana de San Pedro, que es una campana de principios del siglo XIX, la campana más el yugo pesa más de 3.000 kilos. Madre mía, qué Entonces, ¿cuánto es el yugo de esa proporción? Pues no sabría decírtelo, la verdad. Bueno, que ya es, Pero ya son 3.000. kilos, sí. Son kilos. Por cierto, que el susto que tuvisteis hace unos años con la caída de esa campana ya no se ha vuelto a repetir, No, ni ha habido... ni yo creo que no se volverá a Esperamos que repetir, sí. ¿no? Sí, aquello fue... Bueno, por suerte fue una anécdota, porque podría haber sido una desgracia, pero fue una anécdota, ¿no? El día 2 de agosto del año 2010, cuando aquella campana se desprendió del yugo. Fue curioso, ¿no?, que nada más restaurar las campanas y cayera una, pero al final la conclusión a la que se llegó también en parte es que aquella campana estaba mal hecha. Lo que pasa que hasta que no se recuperaron los toques, los volteos y tal, y esa campana se volvió a utilizar como se debe utilizar una campana, pues no se manifestó aquel problema. Pero bueno, como digo, por suerte es una anécdota que ya ha quedado que no para la llegó historia. a más, Claro. sí, que no llegó a sí, más. eso También hemos visto el museo que tiene la catedral en su parte de abajo, ¿no? Cuéntanos qué se puede ver ahí. Sí, el Museo Catedralicio y Diocesano recoge fondos de la catedral, por ejemplo, ornamentos litúrgicos, pintura de antiguos retablos, etcétera, pero también recoge parte de patrimonio diocesano. Es decir, aquí en la sede episcopal, en la zona del taller de restauración de la diócesis, hay una zona de almacén de depósito, donde se ha recogido pues, obras de arte de pueblos en los que quedan pocos habitantes o incluso pueblos totalmente abandonados. Y también parte de ese patrimonio se expone aquí en la catedral. Una parte, porque realmente es imposible exponerlo todo, ¿no? Y eso es lo que recoge el Museo de la Catedral. Es decir, que recoge un poco eso, sirve para mostrar lo que había en la catedral, ¿no? Que era un poco lo que decíamos antes. Claro, sí. Al final, nosotros, en este recorrido que hemos hecho esta mañana, pues hemos visto la catedral, pero luego la catedral va añadiendo, por decirlo de algún modo, otros recursos y otras actividades, ¿no? Entonces ahora la importancia que tienen las visitas culturales a la catedral pues es altísima. ¿Y para qué sirve el museo? Pues el museo sirve para enseñar y que la gente vea la importancia del patrimonio que tenemos aquí. Pero claro, ya no es la obra de arte en su retablo, en su capilla, sino que ya en el museo pues lo planteamos de otra manera, claro. Pero al final es complementar, yo creo, a la propia catedral y explicarla. Pues José María, ha sido un placer pasear por esta catedral que tenemos aquí en Soria, la Catedral del Burgo de Osma. Muchísimas gracias por abrirnos vuestras puertas. Pues nada, yo encantado de haberos acompañado. Para mí es un placer enseñar este edificio en el que me siento como si fuera mi casa y que creo que debemos sentirnos muy orgullosos de él. Los habitantes del Burgo de Osma y Osma y en general todos los sorianos, porque tenemos una gran catedral y esta catedral al final es de todos. Pues oye, qué mejor forma de terminar este reportaje que diciéndoles precisamente a ellos, a los sorianos, que tienen que venir aquí a visitar esta catedral de la Asunción del Burgo de Osma. Y ya saben, nosotros les esperamos como siempre en el próximo paseo por la provincia.